Damas y caballeros, buenos días a todos. En el día de hoy el Museo del Prado ha recibido una nueva adquisición, una obra que proviene del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y no es nada más ni nada menos que la persistencia de la memoria de Salvador Dalí, pintada en 1931. Esta pintura, de 24 por 33 centímetros, pertenece al pequeño formato y está realizada al óleo sobre lienzo. Asimismo, puedo decir que esta obra pertenece al surrealismo, pero antes de todo, dejadme poneros en contexto. La transición del siglo XIX al XX empieza a ser palpable con la muerte de Victoria del Reino Unido y el fin total de la época victoriana. Los primeros años del siglo XX estarán marcados por conflictos geopolíticos de frontera, guerras por expansiones imperialistas y el auge de los nacionalismos, que desembocarán en la Primera Guerra Mundial de 1914 llamada la Gran Guerra. Asimismo, los antiguos imperios caen y comienza el capitalismo norteamericano, tras haber salido ileso de la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa de 1917 daría paso también a otra futura superpotencia mundial, la Unión Soviética. Los años 20, tras la Primera Guerra Mundial, Reino Unido y Francia sufrieron una gran pérdida de prestigio que le costaría volver a recuperar. Más tarde, en los Estados Unidos, sucede el crack del 29, la mayor caída en la bolsa nunca vista. Esto sucumbiría al mundo en unos años de pobreza extrema, llamada la Gran Depresión, que daría como efectos mundiales fuertes tensiones sociales y políticas que a su vez permitieron la aparición de dictaduras. Este surgimiento de totalitarismos acabará desembocando en una nueva guerra mundial. Ahora bien, el siglo XX hay acelerados cambios tecnológicos y científicos. Por parte de los transportes se crean los primeros automóviles, aviones transatlánticos y la fabricación en cadena. En las comunicaciones se inventarán la radio y la televisión. En 1905, el científico alemán Albert Einstein formula la teoría de la relatividad. Por parte de la música nos encontramos un resurgimiento popular con el afloramiento de géneros como el jazz, el tango, el charleston y otros ritmos. Por parte de la pintura y la escultura, sobresalen los ambientes bohemios de los vanguardismos, como el rayonismo, el orfismo, el constructivismo, el cubismo, el suprematismo, el surrealismo, el neoplasticismo y, en general, la pintura abstracta. Dentro de todo este contexto histórico se destaca el surrealismo y a Salvador Dalí, nacido en una madrugada de la primavera de 1904 en el seno de una familia burguesa, hijo de Salvador Dalí Cursí, un notario bien pensante, y de Felipa Domènech Ferrés, una sensible dama aficionada a los pájaros. Nació 9 meses y 10 días exactos después de haber enterrado a Salvador Dalí, su hermano. Su hermano primogénito murió por una meningitis cuando solo contaba 7 años. El nombre que le pusieron, Salvador, es el mismo que tenía su hermano muerto. Asimismo, qué mejor manera de definirlo como lo hizo él mismo: el surrealismo soy yo, un artista y genio indiscutible, extravagante y estrafalario, con una gran creatividad, quizás uno de los mayores exponentes del movimiento surrealista y del arte contemporáneo en general, el pintor de los sueños, nacido en Figueras, en el norte de Girona, pero con gran amor a su casa de Cadaqués, lugar que le influyó en su pintura y en donde pasaba todos los veranos. Un artista con más de 1500 obras pintadas, una persona polifacética y que hizo de todo dentro de las artes, con una vida muy completa. Su precocidad es sorprendente. A los 12 años descubre el estilo de los impresionistas franceses y se hace impresionista. A los 14 ya ha trabado conocimiento con el arte de Picasso y se ha hecho cubista, y a los 15 se ha convertido en editor de la revista Studium. En sus primeros años estudia en Madrid, en cuya residencia de estudiantes se hace amigo de García Lorca y de Buñuel, con quien realiza el film Un perro andaluz. En 1929 conoce a Gala, su mujer, su musa y su todo, quien le introduce en el círculo parisino de los surrealistas. Pinta entonces sus obras más importantes: El gran masturbador, El enigma del deseo y La persistencia de la memoria, en las que desarrolla sus obsesiones, el sexo, lo blando, lo putrefacto de la materia, y aplica el método paranoico crítico de su propia invención. Su actitud megalómana, provocadora, su impudor y su desmedido amor al dinero escandalizan a los propios surrealistas, que lo expulsaron en 1933 del grupo. Además, en la Guerra Civil Española muestra simpatías por el bando franquista. Inspirándose en ella, pinta Construcción blanda con judías hervidas y Canibalismo de otoño. Instalado en Estados Unidos desde los años 40, evoluciona hacia el conservadurismo, explotando cínicamente la religiosidad sentimental y escandalizando con sus paradójicas y extravagantes actuaciones, lo que le resulta muy rentable. Entre sus obras destacamos La Madonna de Portgigat, El Cristo de San Juan de la Cruz y Las Tentaciones de San Antonio. Finalmente, Salvador Dalí muere en 1982. Una vez explicado el autor, dejadme presentaros el cuadro, La persistencia de la memoria.
Extraño, ¿verdad? ¿Qué son estos relojes fundidos? ¿Qué es esa masa del medio? Todo lleno de figuras extrañas y alegóricas, plagado de símbolos, esa sensación de no entender nada. Esto es surrealismo. Plasmar sueños, ideas, imágenes chocantes, mostrar pensamientos y deseos, un tipo de arte que trata de tomar herramientas y sumergirse en el mundo del subconsciente, un mundo sin reglas, ilógico, absurdo y muy original, donde el artista muestra su faceta más individual y personal. En la imagen aparece representado lo que parece un paisaje onírico o la inspiración de las playas de Portligat. Tiene espacios dilatados y los elementos se disponen de forma caprichosa. En un primer plano aparece lo que podría ser un cajón o mesa de madera, sobre ella dos relojes y una rama de un árbol sin hojas. Uno de los relojes se muestra con una textura mórbida y sobre el que se encuentra una mosca. El reloj más pequeño se encuentra cubierto de hormigas, animales odiados por Dalí. Sobre las ramas de lo que aparece el árbol aparece otro reloj de masa mórbida o blanda. En el centro del óleo encontramos lo que parece una cara, aunque de formas raras. La extraña figura, llamada retrato o pájaro muerto, parece dormir sobre la arena y sobre ella se encuentra otro reloj blando. Todos estos elementos se disponen sobre un paisaje que, como ya he dicho antes, parece ser una playa, donde cielo y mar se confunden. La técnica que utiliza Dalí es bastante precisa, destaca su dibujo de dotes académicas y de líneas puras. Todos los objetos aparecen representados con gran detalle, aunque no se corresponden con la realidad. Dalí utiliza tonos cálidos en primer plano que contrastan con los más fríos y luminosos del segundo plano. La gama cromática juega con el contraste de colores fríos, como los azules y grises, con los cálidos, como marrones, amarillos y anaranjados. La luz tiene un papel importante y contribuye a transmitir al espectador una atmósfera bien onírica o bien delirante. Para ello establece como una especie de división en el cuadro, donde el muro y el fondo aparecen fuertemente iluminados por la luz del atardecer, mientras que se establece una gradación hacia la oscuridad, desde el rostro a la esquina inferior derecha, creando un contraste luz-sombra entre el plano del fondo y el primer plano. En su composición domina la horizontalidad, que se aprecia en las líneas de la playa y de los diferentes elementos, siendo únicamente interrumpida por el árbol del primer plano. El cuadro está representado en un encuadre cenital y con una perspectiva geométrica. Por otro lado, la figura central con sus formas ondulantes y sinuosas parecen dar un ritmo lento a la obra. Todo este análisis formal tiene interpretaciones muy diversas. Se coincide en el significado de las rocas, de los acantilados, como lo que dura, lo que permanece en el tiempo. En cuanto a los relojes, 3 de ellos marcan una hora, y el de bolsillo, el único rígido, no señala la hora. Los relojes serían el símbolo del paso del tiempo, cuyos recuerdos se conservan en la memoria. La especie de cabeza es un posible autorretrato, como ya he dicho antes, siendo un ser blando. Por lo tanto, si lo vinculamos con los relojes, es un ser condicionado por el tiempo, y por tanto su fin será la muerte. Las hormigas representan la decadencia, incluso la muerte, al igual que la mosca, que acuden a los cadáveres. La obra lleva al cuestionamiento metalingüístico, cómo el arte puede ser parte de la memoria y no olvidarse. Es la razón que lleva al sujeto que produce la obra a buscar la inmortalidad en sus cuadros. La memoria es una forma de marcar el paso del tiempo, una forma interna y subjetiva. El tiempo de la memoria no es el mismo que el de un reloj común. Un momento que ha sucedido hace mucho puede ser recordado como algo reciente, mientras que el día anterior puede dar la impresión de haber ocurrido mucho tiempo atrás. Finalmente, puedo rescatar a palabras del autor que el secreto de mi influencia siempre ha sido que se mantuvo en secreto y un verdadero artista no es el que se inspira, sino el que inspira a otros. Muchas gracias. ¿Sigue usted utilizando azúcar de dátil? No, eso fue el principio, porque me gustaba mucho, en este momento era un apasionado de las moscas limpias, las moscas que se pasan por la cara de los burócratas, todo eso es muy repugnante en los hoteles, es posible. Pero las moscas limpias de Portligat, que se pasean por detrás de las hojas de los olivos, esas van vestidas como por Valenciaga, son limpísimas y esas son maravillosas. Y cuando pinto me ponía dátil aquí y un poco de miel
en la comisura de los labios y entonces esperaba el momento, bobaba de satisfacción, porque cuando pinto babo de satisfacción. Y entonces esperaba el momento en que la mosca me se iba a meter en la boca. Y cuando estaba muy dentro, cerraba la boca y entonces la mosca hacía ¡ah! Y la soltaba. Y al cuarto de hora después otra mosca. Esa era una cosa sibarítica de la pintura. Y lo hacía siempre cuando todo Francia va en bicicleta. El Tour de France ciclista me ha inspirado mucho. Todo el mundo en las cuestas sudando, la televisión y la radio hablando de los héroes del Tour de France, y yo con mi mosca en la...